el uso del espíritu de profecía en la investigación bíblica. Este es el tema que me pidieron para un curso de líderes de la Iglesia Adventista, quienes están estudiando los diferentes temas esenciales que tienen que ver con nuestra fe. Y el espíritu de profecía juega un papel importante en lo que nosotros creemos es una de las doctrinas bíblicas. Por consiguiente, es un buen tema que vamos a considerar ahora. ¿Qué papel juega el espíritu de profecía con nuestra comprensión de la palabra de Dios? Cuando estudiaba teología, decidí leer los escritos del espíritu de profecía. Y ahora lo que voy a hacer es hablarles de corazón a corazón. Voy a compartirles mi experiencia en el estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. Y decidí todas las noches antes de acostarme a dormir, a estudiar, a leer especialmente la serie del conflicto de los siglos, los 5 grandes volúmenes del espíritu de profecía. Y la Biblia, por supuesto, también. Dedicaba media hora a leer la Biblia y 1 hora adicional a estudiar la serie del gran conflicto. Qué extraordinario fue para mí eso. Hace poco a un joven que estaba pasando por cierta crisis, le aconsejé que comenzase a leer el espíritu de profecía. Y para su trauma fue una gran bendición cómo estaba feliz y me comentaba lo que leía. Para la Iglesia Adventista, o al menos fue para mí, los 5 volúmenes del espíritu de profecía sobre la serie del conflicto de los siglos son el fundamento de la fe adventista, como para los judíos lo era el Pentateuco. Toda la Biblia, todos los escritos del espíritu de profecía tienen valor. Pero esa serie es la que pone un fundamento que si yo no lo hubiera adquirido en esa época, no sé qué clase de teólogo hubiese sido después. Lo que he descubierto es que muchos que estudian teología nunca leyeron un libro de Elena de White, al menos en forma completa. Yo comencé a leer el libro El conflicto de los siglos cuando tenía 13 años, lo leí de nuevo, llegué a la mitad, de los 14 comencé de nuevo, llegué a la mitad, a los 15 en la segunda mitad, pasé, desde la segunda mitad pude llegar al final y después leí yo no sé cuántas veces ese libro, que marcó en gran medida mi futura carrera teológica y en lo que respecta a la fe. Creo que alguien no es completamente adventista si no ha leído al menos el libro El conflicto de los siglos, y más si ha leído todos los libros desde Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y El conflicto de los siglos propiamente dicho. Y después leí, por supuesto, otros libros más. Y cuando hoy veo a algún teólogo en nuestra iglesia que dice algunas cosas, puedo ver si leyó el espíritu de profecía o no, o aún si le importa lo que ella dijo, lo que es todavía más doloroso, más triste. Algunos incluso han estudiado teología y son pastores y nunca leyeron la Biblia en forma completa.
leyeron tal vez ciertas partes. Por eso un profesor de teología requería leer la Biblia. Lo exigía un director del teológico que tuvimos años atrás, lo exigía a los estudiantes de teología, y deberían hacer lo mismo con respecto al espíritu de profecía. Se les da muchos otros libros para leer, lo que es muy bueno, pero tienen que leer el espíritu de profecía para captar su tremenda dimensión, incluso para la investigación bíblica. Anoté varios puntos acá para considerar. Es verdad que nosotros tenemos que presentar ante el mundo nuestra fe basados en la Biblia. Algunos dicen de los teólogos que no creen 100%, aunque lo digan verbalmente, pero en la práctica se ve que no lo creen, no lo creen realmente. Es cierto que hay que presentar la Biblia, pero cuando escucho a un teólogo adventista que dice que la Biblia está primero y después Elena de White, ya pongo una luz amarilla si no empiezo a poner una luz roja. Porque lo que muchos dan a entender cuando dicen eso, que nosotros debemos aceptar la interpretación particular de esos teólogos antes que aceptar el testimonio de Jesús que da mediante el don de profecía. Y allí es donde entra el problema. Bueno, hay lo que nosotros podemos considerar de importancia en nuestro estudio de la Biblia, es que cuando tenemos ese conocimiento del espíritu de profecía, la investigación se abre al entendimiento, la investigación bíblica, de una manera notable. Cuando enseñé teología en nuestro seminario francés, un colega que creía diferente de lo que el espíritu de profecía había dicho con respecto a la doctrina del santuario, por ejemplo, ese colega decía que si aceptamos todo lo que dice el espíritu de profecía, quedamos limitados en la investigación y ya no se puede decir nada más. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, todos estos son libros que yo escribí y todos los fundamenté con la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Me limitó acaso el haber leído los escritos del espíritu de profecía en mi investigación bíblica? No, por el contrario, cuando hay algunas cosas que yo comprendí de la Biblia y después me encuentro con otras, trato de entender más a fondo el tema y quedo admirado de esas dos fuentes que en realidad son una, porque provienen de Dios, por la armonía que hay. Y eso estimula al pensamiento, al estudio de la palabra de Dios. Cuando entré al ministerio en Uruguay, en Montevideo, me dije, voy a estudiar la Biblia versículo por versículo como lo hizo Guillermo Miller, sin dejar pasar ningún versículo a menos que hubiese podido entenderlo bien. La división sudamericana estaba en ese entonces en la ciudad de Montevideo y a través de ellos pude conseguir toda la colección entera de Kittel sobre el Nuevo Testamento. Y eso me ayudó en la investigación porque, aunque no estaba esa colección del Antiguo Testamento todavía disponible, sin embargo,
para entender muchas cosas del Nuevo Testamento, palabras en griego, iban a las fuentes del hebreo y del Antiguo Testamento y de esa manera me las arreglaba para seguir avanzando. Y unos 5 años me llevó para terminar de estudiar Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Números, y empecé con el libro de Deuteronomio, pero nunca terminé de leerlo así, de esa manera, como una investigación de hormiga, de estudiar punto por punto lo que allí se decía. Una de las cosas que más me animó, por ejemplo, en el desafío que tuve al hacer mi tesis doctoral, fui a Francia después, y esta fue la tesis doctoral que después la traduje al inglés y retoqué y amplié algo, de 700 páginas, la investigación que hice, y tiene como 30 páginas de índice de estudios de textos bíblicos, además de autores, porque visité distintas bibliotecas en aquella oportunidad de Europa, más que nada, y después de Estados Unidos y de otros lugares donde podía investigar más. Y era un desafío poder hacer un estudio a fondo, pero lo que más me animó fue una declaración o algunas declaraciones de Elena de White que puse en este otro librito, Las promesas gloriosas del santuario. Permítanme leerles lo que Elena de White escribió con respecto a este tema. El significado del sistema de culto judaico todavía, en sus días, no se entiende plenamente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. Pero el Evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado mucho mayor de lo que los entendemos. Así que esta cita y otras más me impulsaron a querer estudiar más a fondo este tema y a comprenderlo, porque el santuario en el cielo, dice ella, es el mismo centro de la obra de Cristo en favor del hombre. Concierne a toda alma viviente sobre la tierra. Abre ante la vista el plan de redención, proyectándonos hasta el mismo fin del tiempo y revelando el resultado triunfal del conflicto entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen cuidadosamente estos temas y estén capacitados para dar respuesta a todos los que demanden razón de la esperanza que hay en ellos. Luego, otra cita más. Por cuanto era de institución divina, todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del Evangelio. Y otra más. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Así que entre los desafíos que tuve al ir a investigar fue el tratar de entender cosas que aún no podía defender completamente por la Biblia y que no entendía completamente y muchos no entendían en nuestra iglesia. Pasé noches en donde no podía dormir por cosas que no entendía. Y cuando de repente se me iluminaba la mente, estaba tan contento que tampoco podía dormir. Así que me levantaba y anotaba las ideas y me acostaba otra vez, porque si no, con el temor de olvidarme, iba a seguir rumiando y rumiando y iba a pasar toda la noche sin poder dormir.
Y así fue que pude crecer en ese conocimiento. Y una de las cosas que encuentro extraordinario en la Iglesia Adventista es la honestidad de nuestros pioneros y en general de nuestra iglesia. En un programa que estábamos haciendo en una iglesia en Uruguay, donde yo era el pastor en aquella época, el anciano de iglesia, que era joven, quedó impresionado cuando estábamos contando la historia del Gran Chasco de 1844. Y me dijo, ¡qué notable! Eso es honestidad. Nosotros no escondemos el chasco. Y no, es que ese chasco es el fundamento de la fe adventista. Hay honestidad. En otros movimientos religiosos vemos que buscan ocultar cosas del pasado, de su historia. Podría mencionarles de los mormones, por ejemplo, con el profeta José Smith. Había dicho el profeta que en la zona de México, de al sur, que había una gran ciudad tiempo atrás, y fue hace poco un mormón seguro de encontrar restos, pero si hubo realmente una gran ciudad, tendría que haberse encontrado algo y no se encontró nada y terminó convenciéndose de que nunca existió esa ciudad. Y así podríamos mencionar de otros que se han dado de profetas, pero que cuando vamos a estudiar a fondo no tiene fundamento lo que escribieron. En cambio, cuando vamos al espíritu de profecía, nosotros encontramos una armonía en todo lo que ella escribió al principio de su carrera y al final, que es asombroso. Algunos que buscan contradicciones es porque no tienen un conocimiento claro, completo de todo lo que ella escribió. Hoy tenemos la ventaja de contar con CD-ROMs, CDs, como se dicen, o CDs en castellano, con todos los escritos de Elena de White. Y podemos invocar los nombres, y a veces en internet, poniendo Elena de White, y buscando con ciertas palabras, y aparecen un buen número de declaraciones que ella dio en distintas etapas de la vida, y encontramos una armonía asombrosa. Y eso reconforta la fe cuando nosotros estudiamos todos esos hechos. Bueno, hay algunas cosas que pueden producir ciertas tensiones en nuestra comprensión. Después de hacer mi tesis doctoral, me vi confrontado con otras posiciones y la iglesia me pedía que responda a críticos que se levantaban aún dentro de nuestra propia iglesia con respecto a algunos temas vitales como es la doctrina del santuario. Y en esas confrontaciones siempre crecí. Porque cuando uno ve los problemas que otros tienen para comprender ciertos temas bíblicos, le exige a uno investigar un poco más. En los conflictos que hubo en el Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General, cuando se dio la crisis de Desmond Ford, que rechazó la doctrina del santuario, en algunos aspectos, como el juicio investigador, a pesar de que está plagada en la Biblia de este principio del juicio investigador, la Asociación General me pidió, o el Instituto de Investigación Bíblica, que preparara mis documentos. Y ellos estudiaron lo que escribí y me agradecieron y publicaron ese material y dijeron que les ayudó
a resolver los conflictos internos que tenían de comprensión. Y después leí en el espíritu de profecía, en los escritos de Elena de White, que si la iglesia dejaba de avanzar en el estudio de estas grandes verdades, Dios iba a permitir que se levantaran conflictos para empujar a la iglesia a investigar más esos temas. Luego, leyendo tesis doctorales, criticándolas en este aspecto o en otro, así fui creciendo, y por eso es que he escrito todo este material que ustedes pueden ver. Y libros, artículos, predicadores ambulantes, algunas veces tenía que hacerles frente en persona, hasta tuve debates públicos, y no siempre es agradable tener que hacer eso, pero todo eso siempre para aquel que está bien fundado en su fe sirve para crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, el recurso a los escritos de Elena de White. Cuando estaba escribiendo un libro que terminó siendo La crisis final en Apocalipsis 4 y 5. Cuando estaba buscando esto, me dije, yo quiero estudiar todo lo que escribió Elena de White. Tenía algunas declaraciones ya que había investigado. Y justo habían concluido en el Centro White de la Asociación General, habían concluido un CD o CD con todos los escritos que nunca se habían publicado de Elena de White. Y me permitieron trabajar. 3 días estuve trabajando, buscando sobre este tema, y que después lo amplié en este libro, tocando especialmente los textos más fundamentales, las expectaciones apocalípticas del santuario, el tomo 3 más definidamente. Bueno, quedé impresionado de tantas declaraciones del espíritu de profecía, pero uno de los teólogos escuché una vez decir, cuando se vio confrontado con esas citas, de que él prefería basarse solo en los escritos publicados de Elena de White y los otros no prestarles atención, que no era como para tenerlos en cuenta. Cuidado con eso, porque es una manera de querer esquivar la realidad, y cuando uno mira lo que ese teólogo escribió, aún después de considerar leer solo lo que se publicó, uno ve que está también en contraposición con lo publicado. Pero en el capítulo que escribí sobre Apocalipsis, 4 y 5 a la luz del espíritu de profecía, me encontré con algo notable. El 23 de mayo de 1899, Guillermo White, hijo de Elena de White, escribió una carta explicando lo que el Señor había requerido a su madre en referencia a todos sus escritos, aún los no publicados. Y dijo, hace unos 4 años atrás le vino la palabra, junta los fragmentos, que nada se pierda, lo que desde entonces se le ha estado repitiendo varias veces. Y como resultado, todas las cartas, artículos, sermones y libros escritos por Elena de White durante toda su vida, además de juntarse, se han clasificado y archivado. Esto muestra que el cielo no considera los fragmentos, por así decir, como no importantes.
habrá aspectos comunes en los cuales un profeta no recibió una revelación especial. Por eso, Elena de White insistió en que no debe confundirse o mezclarse lo sagrado con lo profano, la verdad con lo común. Por ejemplo, ¿cuántos cuartos tiene un hospital? Le preguntaron una vez. Y resulta que tenía 40 y ella dijo que tenía, creo que era como 38. Y ella dijo, a mí el Señor no me reveló cuántos cuartos había. Yo referí lo que se me había dicho. Cuando vamos a considerar la historia, el papel del espíritu de profecía en relación con la historia y con la Biblia, también encontramos ese mismo hecho. Por ejemplo, cuando uno compara la versión del libro Conflicto de los Siglos, la edición de 1888, con la edición que se dio después de 1911, uno ve algunos retoques. Fue ella la que pidió que antes de publicar de nuevo el libro El Conflicto de los Siglos, que se hiciera una revisión para buscar dar una documentación todavía mayor. Los cambios que hubo fueron insignificantes en la forma de redactar algunas cosas y le sugirieron a ellas eliminar hasta varias fechas proféticas. Eso no lo aceptó. Y esas fechas proféticas hoy se pueden mantener, pero como en aquella época muchos de los pioneros no conocían suficientemente bien la historia, entonces pensaban que era mejor no poner fechas que no podían documentar en aquella época suficientemente bien. Pero gracias a que Dios dio el don de profecía a la Iglesia Adventista a través del ministerio de Elena de White, nosotros podemos ver cómo funciona la inspiración divina. Por ejemplo, cuando ella habló de la campana que se hizo sonar en la noche de la masacre de San Bartolomé, ella mencionó que fue en una catedral y después vio que otro autor decía que fue en un palacio, así que en la segunda edición sonó la campana y no dijo dónde. Es evidente que Dios le mostró la campana, pero no le dijo dónde estaba la campana. Ella tenía que ir a la historia. Así que puede haber en algunos casos algún error en cuanto a la información exacta que ella tomó de otros libros, pero la verdad sigue siendo la misma. Y cuando vamos a la Biblia encontramos también algunos errores en cosas comunes. Por ejemplo, en esto que tengo aquí, que copié, preparado por el Centro White, se hace mención a ciertas incertidumbres o precisiones que no coinciden en lo histórico. Por ejemplo, mató David 40,000 jinetes, según Samuel 10:18, o 40,000, de gente, sí, de gente que iba a pie, según dicen. Después menciona, bueno, no voy a perder tiempo, pero varios detalles que tienen que ver con ciertos aspectos comunes, pero la verdad es la misma, ocurrió. Y en eso
hay que tener cierta elasticidad. Y es poco lo que encontramos también en el espíritu de profecía con respecto a eso. Cuando estaba leyendo El hijo de Elena de White en Europa, la historia de los bohemios, de los husitas, los seguidores de Hus, las guerras que tuvieron con el papado, de repente ella lo detuvo y comenzó a hablarle de la historia y se quedó asombrado el hijo porque cuando siguió leyendo vio que la madre se había adelantado y entonces le preguntó, ¿y por qué no lo escribiste antes? Y porque no sabía dónde ponerlo. Dios le reveló eso, pero no tenía los datos con nombres históricos, Dios no se los dio. Tenía que buscar en los hechos históricos. Y ella tomó de algunos de esos libros históricos, y aunque es de valor lo que esta gente escribió, sin embargo, debemos ser cuidadosos en la forma de expresarlo. Hace un tiempo atrás escuché o leí que un artículo que decía que Elena de White dijo que los valdenses algunos valdenses guardaban el sábado. Y decían que eso no se puede probar, que es un error histórico. Eso no lo tomó de ningún otro, de ningún autor. Hoy, sin embargo, uno va hasta Wikipedia y uno va a algunos datos que se pueden ver por internet y confirman lo que ella dijo, aunque en las fuentes que tenía en ese momento no estaba. Así podemos ver también con respecto a otros aspectos. Cuando le dijeron a ella, le aconsejaron eliminar los datos de las trompetas, ella insistió que la quinta y sexta trompeta unidas llegaban, como dijo Josias Leach, hasta el 11 de agosto de 1840. Y dijeron que eso no se podía probar. Y hasta hoy hay algunos teólogos adventistas que siguen no queriéndole prestar atención a ese hecho, pero ella se mantuvo firme, no aceptó que le corrijan eso. Bueno, escuché a algunos decir que Elena de White no estaba diciendo en el libro El conflicto de los siglos que se cumplió la profecía de la Biblia, sino que se cumplió la profecía de Josias Leach. No, eso no es así. Cuando nosotros leemos lo que dijo Elena, lo que escribió Elena de White, y si rechazamos eso, después se puede rechazar con la misma razón, diciendo que ella relató lo que creían los mileritas en ese entonces. Pero ella fue clara cuando escribió en el libro El conflicto de los siglos, lo leo del inglés, en este librito que escribí solo en inglés, The Mystery of the Apocalyptic Trumpets Unraveled. En el año 1840, otro cumplimiento asombroso de la profecía produjo gran interés. Ella está hablando de la profecía bíblica. Así que decidí estudiar las fechas que se discutían, porque hay distintos historiadores que dan a veces otras fechas o no prestan atención, y quedé asombrado en encontrar libros de historia bien recientes que confirman todo lo que ella escribió. Tal es así que en esta revista prestigiosa de historia, International Journal of Humanities and Social Science, en esta revista yo escribí un artículo sobre el comienzo del Imperio Otomano, que jugaba un
papel importante en eso, y bastante extenso. Cuando esta gente recibió el material que les envié, lo dieron a especialistas y le dijeron, a veces los especialistas dicen hay que cortar esto hay que sacar y algunas cosas, pero dijeron el estudio está bien hecho, no debe tocarse nada porque es un estudio compacto, y lo publicaron así entero. Yo tuve la ventaja de saber francés. ¿Por qué? Porque los historiadores que hablaron de esa época en relación con el Imperio Otomano y con el Imperio Bizantino, escribieron mayormente en francés. Y por eso pude ir a fondo en ese tema y quedé asombrado viendo la exactitud de la interpretación que se había dado basados en el testimonio de algunos autores que no habían dado toda la fundamentación, pero que tuvimos que buscarlos. Y los pioneros no entendieron muchas cosas, es decir, no podían probar muchas cosas a fondo. Hubo dos personas entre los pioneros, un tal Prescott, que pasó a ser liberal en los términos modernos con los cuales nos expresamos, y el otro fue Daniels, el presidente de comienzos de siglo de la Asociación General. Y ellos se pusieron a revisar el libro El conflicto de los siglos en relación con el segundo tema, y Elena de White les advirtió que estaban yendo más allá de lo que se les estaba pidiendo. Y al ver esa actitud que estaban asumiendo, ella aconsejó que fueran a hacer evangelismo. Prescott se sintió mal y fue a hacer evangelismo con relativo éxito, y después habló del trauma que eso le causó. Pero el presidente de la Asociación General quedó tan contento con el evangelismo que hasta ofreció no seguir siendo presidente y dedicarse al evangelismo. Pero Elena de White le dijo a él, siga en el cargo en que se encuentra. Y después dijo Prescott que después que murió Elena de White, que no se pueden probar las fechas proféticas, y hablaba contra las fechas proféticas de los 2300 días, años de Daniel 8:14, de 1260 años, la de las trompetas que acabo de mencionar, socavando el fundamento de eso. ¿Por qué? Porque no tenía la información necesaria, histórica. Y dijo Guillermo White, hijo de Elena de White, que no debía usar a Elena de White para fundamentar la historia, sino que debían investigar la historia para dar un fundamento histórico a lo que ella había escrito. Y cuando ella murió, dijo, tengo esto en mi página de internet cuando toco la historia de la interpretación adventista sobre las trompetas del Apocalipsis. Dijo Guillermo White que lamentaba la actitud de Prescott, pero confiaba que estudios posteriores iban a ayudar a avanzar y a fundamentar lo que nuestros pioneros y Elena de White habían escrito con respecto a los datos proféticos y en relación con la interpretación de las profecías bíblicas. Un tiempo después se fueron haciendo investigaciones y hubo un teólogo que dedicó años estudiando en Europa en bibliotecas
y escribió 4 grandes volúmenes sobre la historia de la interpretación de los distintos, en las distintas épocas y por distintos autores. Y eso trajo un fundamento histórico que no se había tenido y que fue apreciado aún por otras iglesias que adquirieron ese libro o esos tomos. Y después fueron apareciendo investigaciones más a fondo sobre los 1260 días o años en la interpretación día por año, y hoy se tiene una fundamentación extraordinaria. Y con respecto a los 2300 años, con la fecha de 1844, hasta podemos hoy tener una fundamentación astronómica que nos permite ver que esa fue la fecha correcta. Dios dirigió a los mileritas para dar con la fecha correcta en la terminación de esas profecías. Así que tenemos que ser cuidadosos cuando en nuestra investigación bíblica, y que está relacionada con la historia, especialmente en los aspectos proféticos, nosotros los tenemos en cuenta. Algunos se basan en esa declaración de Jaime White de que su madre dijo que nunca creyeron en una inspiración verbal y que no quería que la tomen a ella como autoridad en historia, sino que estudiasen la historia para verificar esos hechos. Como que no se la puede tener en cuenta en serio a Elena de White en datos históricos. Pero eso no fue lo que quiso decir Jaime White y no fue lo que quiso decir Elena de White, porque ella se negó a ciertas correcciones de cosas bien definidas que Dios le había dado. Pero en detalles menores que tienen que ver con asuntos comunes, con algo secular, diríamos, ella aconsejó a distinguir entre lo sagrado y lo común. Y cuando nosotros creemos en el don de profecía, podemos investigar y no vamos a ser chasqueados, salvo que nos quedemos a mitad de camino en nuestra investigación. Hay cosas que yo dejo allí por un tiempo porque ahora estoy acá buscando ciertas cosas en otro tema. Y pasan unos años y eso queda en suspenso, hasta que se da la oportunidad y me meto allí. Y esa ha sido la pasión de mi vida. Algunos podrán considerarme tal vez duro por la forma como me expreso, pero que cuando hablo con seguridad, cuando estudié a fondo algunos temas, los temas que he investigado, y por eso me expreso de esa manera, no porque esté contra otros en lo personal, sino por la pasión que tengo por defender lo distintivo que Dios nos dio. Bueno, hay también otros aspectos que nosotros podemos tener en cuenta cuando investigamos, vemos lo que el Espíritu de Profecía dice en nuestra investigación bíblica. Hay tensiones a veces en lo que llamamos teología sistemática o dogma. Los católicos suelen llamar a esa rama de la teología como dogmática. En el caso de los protestantes como teología sistemática. Y cuando nosotros tocamos algunos temas, podemos ver que puede haber tensiones. Por ejemplo, cuando vamos a la naturaleza del ministerio de Cristo y de su papel futuro, nos encontramos que los evangélicos y protestantes y en general el cristianismo ubica
todo en relación con el pasado de Cristo cuando murió en la cruz y cuando resucitó y se sentó a la diestra de Dios, y ahí todo terminó. Pero entonces Jesús tiene un ministerio sacerdotal que la mayoría de los cristianos ignora, no tiene en cuenta. Y hay dos etapas, hay dos coronaciones. La mayoría no parece saberlo. Y al beber nuestros teólogos en años recientes de lo que estudiaron, se doctoraron en los centros de teología del mundo o de otras iglesias cristianas, adoptan el molde, el dogma, la teología sistemática de ellos, y han perdido de vista hasta el día de hoy. Podría citarles varios autores adventistas que no perciben que cuando Jesús se sentó a la diestra de Dios fue como rey sacerdote, pero no todavía sobre el trono de David. Hasta yo creía, leyendo a otros colegas, en eso también. Hasta que me encontré con una declaración de Elena de White, en donde dice que Jesús, cuando se sentó a la diestra de Dios, no se sentó todavía sobre el trono de David, su padre, y ese reino no le será dado, sino cuando termine su reino de mediación sacerdotal. Y comencé a pensar en varios textos bíblicos, y algunos me parecían que contradecían lo que Elena de White había escrito. Pero me puse a estudiar más a fondo, y hoy me siento gozoso de ver que nuestros humildes pioneros tuvieron una visión más clara, más abarcante que muchos que se recibieron en grandes títulos y que son exégetas, como suelen llamar. Quiero decirles algo, la exégesis tiene su valor, pero cuando carece esa exégesis de una teología adecuada, pierde el rumbo. Con respecto, por ejemplo, al santuario, niegan muchos que haya un templo material tal como en el Antiguo Testamento, dividido en lugar santo y lugar santísimo. Elena de White es clara en decir que ese templo tiene un lugar santo y un lugar santísimo, y que en 1844 Cristo pasó al lugar santísimo. Pero por la influencia del pensamiento griego y de los centros teológicos, muchos han dejado de vista eso, y cuando van al Apocalipsis y aún a la epístola a los hebreos se enredan, porque cuando se encuentran con ciertas tensiones, dejan de lado esa parte porque dicen que no existe un santuario real. Un colega decía que para él el santuario celestial era un símbolo de la presencia de Dios. No era el santuario terrenal un símbolo de otro símbolo, era un símbolo de una realidad. Y tenemos que tener en cuenta ese hecho. Y cuando vamos a las dos investiduras o coronaciones de Cristo, encontramos en los escritos que muchos confunden eso, quieren aplicar a la entronización a la diestra de Dios de Cristo como si fuese investido ya sobre el trono de David. Él era descendiente de David, eso no se discute, la Biblia es clara, pero iba a sentarse sobre la Nueva Jerusalén después de terminar su obra de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que podemos ver acá que la exégesis tiene su valor, pero si no hay una teología adecuada del pensamiento bíblico,
pierde el rumbo y puede terminar yendo para cualquier lado. Y después esos teólogos pretenden que nosotros tenemos que aceptar solo la Biblia, primeramente la Biblia, y después si pueden armonizar eso con Elena de White, bien, y si no, no. No, lo que están queriendo en el fondo es que nosotros aceptemos su interpretación en lugar de aceptar la interpretación que Jesús mismo nos da en aspectos vitales, en aspectos más específicos, más importantes. Podemos pasar después también a la cristología. Cuando nosotros consideramos la cristología, encontramos que hay tensiones en las declaraciones del espíritu de profecía, pero las encontramos también en la Biblia. Y tenemos que admitir que no siempre es fácil en algunos temas llegar a tener una comprensión más abarcante, y tenemos que ser pacientes. No tenemos que ser incendiarios, pretendiendo que lo que nosotros entendimos debe ser defendido a capa y espada. Tenemos que tener una actitud humilde y ver si, después de todo, no estuvimos equivocados. Y en esos temas nuestra iglesia se ha expresado, por ejemplo, en la cristología sobre la naturaleza humana de Cristo, en el libro 27 Doctrinas Fundamentales de la Iglesia Adventista, que después se agregó una más, un tópico más, 28 doctrinas. Y es clara la forma, la síntesis que ellos hicieron, y algunos no están conformes con ese punto de vista. Yo hice un estudio a fondo y tengo convicciones bien definidas, pero debemos ser cuidadosos en la forma de expresarnos sobre algunos aspectos que tienen que ver en la cristología. Lo mismo podemos decir con respecto a la Trinidad. En relación con la Trinidad, hay mucha confusión porque existen tensiones, como se las llama en teología, en declaraciones que parecen contradictorias, y no es que sean contradictorias, sino que requieren un estudio más a fondo, más abarcante, más completo. Y el espíritu de profecía escribió mucho sobre esos temas y son de una ayuda notable para poder entender esos hechos. Cuidado que en esas tensiones que se dan y en donde algunos hermanos no tienen una comprensión más avanzada que otros, o tal vez demasiado avanzada que no cuadra perfectamente con lo revelado, que no nos peleemos de una manera que sea no constructiva para la fe de la iglesia. En ciertas áreas debemos tener paciencia, ser flexibles y seguir creciendo sin necesidad de renunciar a algunas cosas que creemos, o cambiando si descubrimos que hay verdades que son mayores. Hay otros tópicos también dentro de la teología sistemática en donde se producen tensiones. Más recientemente hubo, y sigue en pie todavía esa discusión en muchos, una discusión sobre si debe ordenarse a la mujer al ministerio pastoral o aún al cargo de anciano o anciana. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? No voy a entrar en ese tema ahora porque puede llevarnos muy lejos. Pero lo que uno ve es que muchos quieren hacerle decir cosas a Elena de White que no eran problema en sus días, ni tampoco problema en los días de los apóstoles. Y quieren imponerle
a la Biblia y a los escritos de Elena de White los criterios sociales corruptos modernos que no cuadran, porque no era problema antes, daban por sentado muchas cosas, aunque hay definiciones suficientes como para que podamos tener puntos bien en claro. El orden de la creación que Dios dio es definido. El papel que asignó al hombre y a la mujer es definido por la Biblia. Y cuando vamos a los escritos del espíritu de profecía también, y tenemos que tener cuidado de no querer traer en nuestra interpretación principios de afuera, principios sociales modernos que alteran todo, hasta alteran la vida sexual de los seres humanos, creando supuestos nuevos sexos o estados sexuales, y no necesito entrar en detalle. No podemos traer eso e imponerlo a la Biblia, porque no está en la Biblia, y la Biblia condena muchas de las cosas y muchas de las prácticas corruptas que se darían en el fin del mundo, como en los días de Noé, según nos dice la palabra de Dios. Bueno, podríamos seguir hablando y dando ejemplos. Para mí es una gran alegría investigar y seguir investigando. Tengo más de 70 años. En 2 meses cumplo 74. Y estoy feliz de seguir, a pesar de estar jubilado, dedicando horas y horas, días y días en la preparación de materiales que fundamenten la fe de muchos en lo que Dios nos dio. Pero se requiere, para investigar la Biblia, que tengamos pasión por los temas que buscamos. Una pasión sana, no una pasión díscola, rebelde. Podemos tener a veces la verdad más grandiosa del mundo y descubrir que otros, aún en nuestra misma iglesia, no la reconocen. Tengamos paciencia, la verdad triunfará en su momento, Dios la sacará a luz. Y podemos expresar nuestro desacuerdo con otros puntos de vista, pero no nos excedamos en hacerlo eso, no impongamos nuestro criterio a otros, démosle tiempo a Dios, porque Dios no impone las verdades a martillazos. Para entrar en este cráneo cuesta, y no podemos imponerlo por la fuerza. Con paciencia, sigamos avanzando, sigamos definiéndonos, seremos calumniados, se dirán cosas tratando de llevar a problemas personales algunas discusiones en lugar de mantenerse en la discusión misma. No importa, sigamos adelante. Lo mismo hicieron con Cristo, lo mismo hicieron con los apóstoles. La verdad, para salir adelante, siempre tuvo que abrirse paso contra la oposición, porque todas las huestes del diablo buscan impedir que la versión divina del gran conflicto triunfe y llegue a ser conocida por muchos. Que Dios los bendiga en el estudio de la Biblia y también del espíritu de profecía. Tienen hoy CD-ROMs, tienen estudios que todos los escritos de Elena de White como para comparar, pero no se conformen con esos, lean el orden, lean así la serie del gran conflicto, toda entera de principio a fin, y eso les va a ayudar a entender mejor lo que Dios nos ha dado para esta época, y al mismo tiempo, en nuestros estudios de la Biblia, cotejemos nuestras conclusiones con lo que dice el espíritu de profecía, y si hay
contraposición. Confiemos y busquemos una respuesta más profunda, más abarcante, y Dios nos guiará, Dios nos guardará y nos dará la paz del alma que necesitamos y el gozo de conocer la verdad. Que así sea. Amén. Permítanme orar. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias por las grandes verdades que nos has dado para esta época. El mundo no las conoce. Las huestes del mal tratan de impedir que se conozcan. Pero Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón. Y en medio de los embates de la vida, que nuestra fe se fundamente en tu palabra y en el don de profecía, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.